Es momento de que le demos la bienvenida al doctor Javier Tello para poder platicar acerca de todo esto que está fluyendo hoy en torno a las vacunas. Doctor, como siempre es un gusto que nos acompañes. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Con todo este conocimiento que tienes, doctor, en torno a las políticas de salud, en algún momento habíamos platicado en este mismo espacio acerca de esa petición que estaban haciendo los gobernadores de la Alianza Federalista al gobierno federal, en donde le estaban pidiendo que les dieran la oportunidad de poder comprar las vacunas por sí mismos, ¿no? Para sus estados, para cubrir toda esta necesidad que se tiene en medio de la pandemia. En su momento, la negativa del gobierno era contundente, pero tú nos dijiste algo que era bastante importante, que no se contaba con el permiso, con la autorización sanitaria para que ellos pudieran adquirirla desde el ámbito, ya fuera estatal o bien desde una perspectiva privada, ¿no? Hablando concretamente del sector empresarial en este caso. ¿Qué nos dices ahora con el anuncio del presidente López Obrador en donde les dice, bueno, ya, hoy doy la orden para que les permitan comprar las vacunas? ¿Realmente va a poder ser así o hasta dónde va a llegar el ámbito de competencia de las entidades federativas? Bueno, primero hay que decir una cosa, este es un pronunciamiento que hace de repente, una vez más, estoy casi seguro que tomó desprevenido a medio gabinete porque al día de ayer habían tenido una discusión sobre esta con la secretaria Sánchez Cordero, con Hugo López-Gatell, y había dicho un rotundo no. Hoy el presidente sale a decir, yo doy permiso, pero como muchas cosas en lo que ha sucedido en esta administración, el presidente no puede dar un permiso porque él no es el que da los permisos. Hay una serie de normatividades que deberían modificarse. También he escuchado por ahí que dicen que el presidente emitió un decreto cuando hace apenas 4 horas lo dijo en un micrófono. Entonces, bueno, en ese caso, vamos a suponer que por decisión presidencial se quisieran cambiar una serie de reglamentaciones. Esto va a tomar algún tiempo y va a dejar bastantes cosas en el vacío. Por ejemplo, la autorización de uso de emergencia, que es con la que cuentan las vacunas, permite exclusivamente que las vacunas sean distribuidas por los gobiernos de las naciones, específicamente. No se encuentran a la venta en ningún lado, no hay un mostrador a donde ir a comprarlas, ni puedes hacer un trato con alguien para comprarlas, en primera. Segunda, no hay un stock, Magda, nadie tiene vacunas para vender. El mismo Pfizer, ves que está disminuyendo en este momento su capacidad de producción para hacerle adaptaciones a su planta de Bélgica porque no se dan abasto. Es decir, no es que sobren vacunas para que se puedan vender de manera paralela a los particulares. Y alguien me dice, es que no son particulares, tienen todo el derecho porque son gobiernos estatales. Sí, pero eso es para el interés de nosotros. Para el interés de una empresa que se encuentra en el extranjero, solamente tiene un camino y uno solamente posible, que es el vender con autorización de uso de emergencia en las pocas vacunas que pueda proporcionarle en este momento a los gobiernos de los países. Dicho lo anterior, lo que sí me llama mucho la atención es que pareciera como que el presidente en este momento está abandonando entonces también la responsabilidad que a nivel federal debería existir. Es una suerte de que, ok, si pueden y me enseñan cómo, tráiganlas, pero es responsabilidad de ustedes. Ojo, esto es muy importante y muy serio, porque aunque los gobiernos tienen sus agencias estatales de riesgos sanitarios, eso no exime una responsabilidad federal que debe tener la COFEPRIS para el manejo, la introducción, la importación de sustancias de biológicos y de medicamentos, o para el reporte mismo de farmacovigilancia y de efectos adversos. Para terminar rápidamente este primer punto, pues qué bueno porque dice, tienen que ser las que ya están autorizadas. Sí, se nos olvida que solo hay 2 autorizadas. La de Pfizer-BioNTech, con autorización de uso de emergencia, de las cuales no hay, por eso precisamente nos disminuyeron el aporte, y la otra que está autorizada es la vacuna de AstraZeneca, que apenas está empezando a condicionarse con unas pocas dosis, pocas relativamente, que ya están completamente apalabradas y que vamos a terminar de envasar en la planta de Liomont. Entonces, tampoco hay otras con permisos, ¿eh?
Bueno, pero a ver, entonces, en este sentido, ¿hasta dónde va a llegar el ámbito de competencia de los estados? Si verdaderamente ellos no pueden llegar y comprar la vacuna con todas estas empresas, ¿qué es lo que sí van a poder hacer, no? Porque de pronto nos queda la duda, ¿no? En distintos momentos también los gobernadores han hecho este llamado a la federación y le dicen, bueno, ok, también déjanos participar en la implementación de la vacunación, danos chance de poner a nuestro personal de salud y que estén participando en todo eso. Entonces, ¿cuál va a ser ese ámbito de participación? Y por el otro lado, déjame sumar una pregunta. Ahora platicábamos con Juan María Naveja lo que está sucediendo en el caso de Estados Unidos. Allá sí están participando la industria privada, por ejemplo, las farmacéuticas y demás, y están ya en todos los estados distribuyendo pues las dosis de vacunas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en este sentido? Porque ellos sí. Es que ese es el camino. En los Estados Unidos lo que está ocurriendo es que están participando en la distribución y en la vacunación. Por cierto, ayer el presidente Biden dio una declaración que decía, señores, no había una estrategia de distribución, por eso estamos atorados. Fíjate, aún en Estados Unidos no tenían una estrategia de distribución. Y evidentemente lo que se está haciendo es que el gobierno de los Estados Unidos está adquiriendo las vacunas y las está distribuyendo a los estados. Y cada uno de los estados es responsable de cómo la va a administrar. De hecho, tienen variaciones sobre sus propias reglas. En algunos estados en Estados Unidos van primero los ancianos porque tienen una gran problema de ancianos, en otros van trabajadores de estos que son ¿cómo se llama? Bueno, los trabajadores esenciales, perdón, como los policías, etcétera, tienen ligeras variaciones. Lo que debería haber sucedido en México antes de esta declaración de hoy en la mañana es que el gobierno no debió haber asumido este control absoluto, sino que debió haber buscado la manera de buscar canales de distribución. El gobierno las adquiere y las reparte de una manera controlada, equitativa y adecuada entre gobiernos estatales para que si el estado de Nuevo León quiere poner grandes estacionamientos de estadios con muchos coches haciendo fila para que te vacunen en el coche, bienvenido. Si el gobierno de la Ciudad de México hubiera querido poner esta vacuna y distribuirla a través de los consultorios que hay en los autoservicios o en las cadenas de farmacias o los hospitales privados, bienvenido. Eso es lo que deberíamos hacer, porque estamos perdiendo el foco. El foco debe de ser vacunar al mayor número posible de gente en el menor tiempo posible. Y estamos aquí metidos, primero que nada, entre una realidad que creo que se nos está olvidando precisamente en la discusión de la mañana. Y no quiero pensar que ese fue el objetivo de la declaración. Y es que, perdón, para fines prácticos no tenemos vacunas, Maga, ¿sí? Pfizer nos acaba de entregar la última dotación antes de que la vuelva a retomar en el mes de febrero. En el camino dicen que vamos a tener Sputnik, pero no tenemos autorización de uso de emergencia para Sputnik, ni autorización de uso de emergencia para CanSino. Técnicamente hablando, en este momento deberíamos estar en un impasse porque no sabemos cuándo vamos a retomar la velocidad necesaria para la vacunación. Ese es el detalle importante. Sí, ni cuántas dosis realmente, de qué tipo de vacunas son las que se van a poder estar aplicando en las distintas entidades, qué vacuna es la que te va a tocar, ¿no? Si te va a tocar la de AstraZeneca, si te va a tocar la de CanSino, en fin, todas estas dudas que en determinado momento hemos platicado. Ya nada más para concluir, doctor, y brevemente, tú en distintos momentos has hecho un análisis cuantitativo de cuáles son las vacunas, o mejor dicho, qué cantidad de vacunas son las que se están aplicando por día y qué velocidad deberíamos de estar teniendo para poder alcanzar la meta propuesta, y digo propuesta porque se supone que es una meta que se planteó en este plan de vacunación. ¿Nos podrías dar un poco de luz al respecto de estas cifras? Sí, mira, a reserva que no tengo exactamente aquí el último de los datos, se han aplicado 500,000 y pico de vacunas desde el 25 de diciembre. Es decir, vamos a cumplir un mes y en ese mes hemos aplicado 500,000. Hay que decirlo, no hemos aplicado más porque no hay más, pero de estas 700,000, de estas 200,000 que nos llegaron hace unos días, todavía tenemos ahí un remanente y esto es algo verdaderamente inexplicable. Yo entiendo que hay quien va con la segunda dosis y etcétera, pero esos son los menos. No entiendo por qué no hemos acelerado ese proceso. Y por dejarte el número ahí, si nosotros tenemos que vacunar a 90 millones de adultos mexicanos, muchos de ellos con vacunas de 2 dosis, eso significa que tenemos que estar aplicando diariamente más de 300,000 inyecciones cada día. Hasta este momento, los mejores números
no han llegado a ser más allá de los 97,000 cuando tuvimos hace unos días esta campaña grande. De ahí en fuera, ni por error vamos a estarlo haciendo. Bueno, primero que nada, pues no tenemos las vacunas aquí, pero lo que sí deberíamos estar garantizando es cómo aplicar 320, 350,000 inyecciones todos los días a los mexicanos. Ese es lo único que debería estarnos ocupando en este momento. Claro. Vaya reto el que nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos una vez más. A tus órdenes, qué gusto.